Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón. Vamos a hablar de la vida de Ernesto Cardenal y cómo la mía en el exilio se topó con la suya. Qué suerte que tuve en conocer a alguna gente tan maravillosa y tratar y hacer cosas con ellos. Qué experiencia. Yo no terminaré de darle gracias a la vida que me haya dado todas esas oportunidades. La última vez que hablamos de Ernesto Cardenal fue, repito, al principio de esto, cuando yo estaba haciendo la cuarentena en Piriápolis, los inicios de la pandemia. Doble esfuerzo para la producción, que no solamente va mejorando semana a semana, sino que yo por lo menos ahora la puedo dotar de algunos documentos, fotos, recuerdos, agendas, cosas que tengo y que en Piriápolis no tenía. Era todo capacidad de transformarlo en producción de los editores. Pero Ernesto Cardenal murió el 11 de abril del 20. El Papa Francisco le había devuelto a él su capacidad de sacerdote, que se le había quitado Juan Pablo II en penitencia por hacer política. Yo no sé si se puede tener un compromiso cristiano sin darse la mano y transitar caminos políticos, quizás no proselitistas, pero bueno, no me voy a meter en esa discusión interna de la iglesia. Pero tanto que, como dice la diva Mirta Legrand, el público se renueva, entonces muchas veces volveremos a hablar de temas que ya hemos hablado, además en este caso el público ha aumentado mucho, pero sobre todo porque cada vez voy encontrando más documentos y hay distintas facetas de un mismo personaje. Recordamos el 11 de abril del 2020 la muerte de Ernesto. Yo quiero recordar la vida. Yo a Ernesto lo conocí cuando en el año 78 se empieza a formar el grupo de los 12. Él, que era cartujo, y de quien yo de niño había aprendido a leer sus maravillosas obras, el Evangelio según Solentiname. Ahora estos días he estado leyendo la antología poética de Ernesto. Una maravilla. ¡Qué pluma! Bueno, Ernesto era cartujo, vivía en Solentiname, en el archipiélago. Yo conocí el archipiélago de Solentiname por ir a visitarlo a él, y su hermano, Fernando Cardenal, era sacerdote jesuita. Después del triunfo de la revolución que derroca a Somoza, la revolución sandinista, Fernando, el jesuita, es ministro de Educación y Ernesto, ministro de Cultura. En el año 78 ambos armaron un grupo de personalidades independientes, periodistas, gente de la cultura, del empresariado incluso, al que llamaron el Grupo de los 12. Pero el Grupo de los 12 eran 11, porque querían conseguir la adhesión de Miguel de Escoto, un sacerdote de Merinol, que todavía no estaba muy comprometido con el cambio en Nicaragua. Y yo, bueno, les hice de mensajero. Miguel de Escoto fue a Nicaragua por invitación de Ernesto, de Fernando, de Sergio Ramírez, Mercado, el escritor, y que también integró el Grupo de los 12, y finalmente lo integró. A partir de ahí con Ernesto nos encontrábamos todo el tiempo. Cuando podía yo me hacía un escape a aquel paraíso maravilloso que me hacía revivir ese libro de mi niñez, el Evangelio según Solentiname. Y luego del triunfo de la revolución, él me habla, bueno, Fernando estaba, su hermano, muy metido en la campaña de alfabetización, y Ernesto me dice que él quiere meter una cultura de derechos humanos en su país, y que él cree que mientras que es correcta la concepción de que los derechos humanos tienen que estar poco politizados, también los partidos políticos y las organizaciones sociales y políticas tenían que tener, según él, un instrumento para luchar por los derechos humanos. Entonces hicimos un viaje inolvidable, del cual tengo fotografías de diarios de la época, y tengo una fotografía muy linda
de Ernesto y yo con Marta Roldós. Marta Roldós era la esposa, era Marta Bucaram, la hija del célebre caudillo muy conservador, ella no, de Ecuador, y casada con Jaime Roldós, a la sazón nuevo presidente constitucional en la transición democrática de Ecuador. Marta tenía un potencial y un futuro político tremendo, la gente la adoraba, ella era una persona comprometida, pero de perfil bajo. Entonces nos reunimos con Marta Roldós en su despacho, en la casa presidencial, y ella idea la formación de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Luego nos consigue, a Ernesto y a mí, una entrevista con su marido, Jaime Roldós Aguilera, y así va surgiendo la idea para que en 1980, cuando se cumple ya un año de la Revolución Sandinista, sea posible la fundación de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Ese viaje al Ecuador juntos nos unió mucho a Ernesto. Estuvimos también juntos en el 80 en Quito cuando se fundó la ALDU. A mí me hacen el enorme honor de compartir con Ernesto la vicepresidencia de la institución. La presidencia recaía en el propio Jaime Roldós. Pero además, luego viene, en junio del 80, el primer año de la Revolución Sandinista. Y allí, estas fotos que está él solito, paradito ahí, con la bandera sandinista atrás, que se la saqué yo. Se la saqué para tener un recuerdo muy vivo de él, pero más para poder decir con orgullo, así de cerca, estaba de ahí como para poder sacarle estas fotos. Ernesto, siendo un intelectual destacado, un hombre dedicado a su poesía, un hombre religioso, un hombre intransigente políticamente, era un amigo excepcional y esto me parecía que valía la pena compartirlo entre tantos recuerdos que semana a semana brindamos con ustedes. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.